Well, good afternoon. Buenas tardes. Welcome, everybody. My name is Alberto Vargas. I am the Associate Director of the Latin American, Caribbean, and Iberian Studies Program. And I am very happy to give you the welcome to this special event. It's a presentation of the book Indigenous Futures and Learnings Taking Place, authored by Ligia Lopez and Yoconda Cuello. Uh, I'm going to ask everybody to select the language that you would like to receive the webinar on. In the inferior part of your panel, there is a globe there. Please select the language and mute the original sound. This webinar is going to be presented in Spanish, and that's why we have the simultaneous interpretation. Ahora voy a cambiar al español para darles la bienvenida a los panelistas. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a Ligia, a Licho López López, que es profesora asistente de la Escuela de Educación en la Universidad de Melbourne, en Australia. Es autora del libro La creación de la indigeneidad, historia curricular y los límites de la diversidad, publicado por Routledge en 2018, y ha publicado en varias revistas revisión. Sus libros futuros incluyen Migración en las Américas y Creciendo en una comunidad, en un ambiente de latinoafricano y del Caribe. Yoconda Cuello es candidata a doctor del Departamento de Currículum e Instrucción de la Universidad de Wisconsin en Madison. Su investigación es interdisciplinaria y se enfoca en la historia de las ideas, en la educación y su relación con las políticas del bienestar, temas indígenas, temas de afro-latinos y educación ambiental en Latinoamérica y en el sureste de Asia. Su trabajo ha sido publicado en la revista Asia América Latina. También quisiera presentar a Ñusta Carranza Co, que es profesora asistente de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Baltimore. Sus investigaciones incluyen investigación transregional y de derechos humanos y de procesos de justicia transicional en Latinoamérica y en el este de Asia, incluyendo políticas de memoria en el Perú y en Corea del Sur, y los temas de derechos indígenas, identidades indígenas en el Perú. También quisiera presentar a María Jacinta Shon Riquiac, del pueblo maya quiché de Guatemala, fundadora e investigadora del proyecto TUSH, la cocina gourmet de origen en Chichicastenango, en el Quiché. El proyecto de María Jacinta se dedica a investigar la ciencia de mujeres indígenas, en temas de reproducción en relación con la tierra, con asuntos nutricionales, y cocina prehispánica y preindustrial. El proyecto trata de orientar el espacio doméstico como uno de opresión y resistencia. Es antropóloga e historiadora de la ciencia. También quisiera presentar a Roberta Gil. Es de la comunidad Oneida, es poeta, escritora y académica. Sus trabajos de poesía incluyen, lo voy a decir en inglés, Star Quilt, publicado en 2001, Philadelphia Flowers, publicado en 1996, y Cicadas
Cicadas, New and Selected Poetry, publicado en 2013. Su poesía ha aparecido en revistas y antologías, incluyendo la que se llama Sing, Poetry from the Indigenous Americas, del 2011. Y su más reciente historia corta, Reading the Streets, apareció en la revista Narrative Witness. Por último, quisiera presentar a la profesora Inés Hernández Ávila. Es del pueblo Nimpu, Nesper, de la banda del jefe Joseph, en la reservación Colville de Washington, y por el lado de su mamá y por el lado de su papá de Texas. Es poeta y artista visual. Es una de las 6 fundadoras de la Asociación de Estudios Indígenas y Nativoamericanos. Ha sido ganadora de varias distinciones y premios, incluyendo el premio de enseñanza por su distinguida por su trabajo en orientar a los estudiantes del Consorcio de Investigación de Mujeres. La profesora Hernández Ávila ha sido por mucho tiempo un puente entre estudios nativoamericanos y chicanos, y su trabajo creativo y por su activismo. Quisiera dar la bienvenida a todos los panelistas y voy a pasar el foro a Ligia López, Licho López, quien va a llevar a cabo la presentación de los panelistas y la discusión. You have to unmute, Licho. Ahora sí, gracias. Perdón, si no me lo permitía hacer la plataforma. Solo les decía, primero que todo, gracias a Alberto. Sí, creo que en mi canal está en castellano y también estoy en el idioma, en cerrar el idioma original. A todos los compañeros y compañeras que están acá, de nuevo, en la parte inferior de la pantalla van a encontrar el idioma. Deben elegir el castellano si prefieren escuchar el idioma castellano y también, además de eso, deben quitarle el idioma original, o sea, darle clic ahí al idioma original, por si no les quedó claro anteriormente. Listo. Empecemos entonces. Muy buenos días o buenas tardes, queridas amigas, familia, quienes se unen a este encuentro hoy. Vamos a empezar por el principio, lo que hace todo posible. Los territorios, las aguas, los árboles, los seres, las almas y todo lo que es el existir material o inmaterial. Para empezar, por acá, por este lugar donde me ubico, yo me sitúo en las tierras Wurundjeri, en lo que hoy se conoce colonialmente como Victoria, Australia. Este territorio fue robado, nunca ha sido cedido y siempre ha sido protegido por las naciones Kulin, quien habitan estas tierras por más de 65,000 años. Yo también vengo de tierras invadidas, a las costas del Caribe, en lo que hoy se conoce colonialmente como Colombia, las laderas del río Sinú y un pueblo hermoso que se llama La Majagua. Esas son las tierras de mis ancestras de Núes y también africanes. Este coloquio, organizado por la Universidad de Wisconsin, se da en tierras de las naciones Ho-Chunk, en lo que hoy se conoce como Wisconsin,
en Turtle Island, o colonialmente conocido como Estados Unidos. Zoom es una plataforma con oficinas centrales en tierras Macuecma o Clone. También las compañeras del panel que aquí están, bueno, estas son las tierras que colonialmente se conocen como San José de California. Las compañeras en el panel, así como todos ustedes también, se encuentran en territorios ancestrales. Les invitamos a situarse y a conocer más de las historias que se dan lugar en los lugares donde habitan todos ustedes o donde habitamos. Quisiéramos, Gioconda y yo, agradecer a la Universidad de Wisconsin y a LACES por abrir este espacio para compartir con ustedes. Alberto, Sarah, M. y a los traductores maravillosos en el otro canal por su labor. También infinitas gracias a todos ustedes por estar acá para compartir y convivir un poco con este hermoso trabajo y necesario trabajo de ingeniar futuros indígenas. Bueno, ya hablamos un poquito de lo del idioma. Entonces, estamos acá reunidos para celebrar el trabajo de este libro que hemos llamado Futuros y Conocimientos Indígenas dándose lugar o tomando lugar. En esta compilación escrita exclusivamente por mujeres indígenas o de ascendencia indígena o profundamente comprometidas con luchas indígenas, cuyos escritos en algunos casos le entregan la merecida atención que se merecen las mujeres en varios territorios alrededor del mundo. Entonces, hoy nosotros tenemos acá a María Jacinta, que viene de tierras quiché en Guatemala, a la profesora Roberta Hill, de tierras Ho-Chunk, a Ñusta Carranza, de tierras Quechua, en lo que hoy se conoce como, colonialmente como Perú, Gioconda Coello, de la Amazonía Quichua, y la profesora Inés Ávila, que es del pueblo Nimitu. Y ya entrándonos un poquito más en los compromisos del libro mismo, entendemos este trabajo como una respuesta alzada en contra del dios griego Cronos, quien intenta ordenar nuestras existencias. El libro es un escape cimarrón, como lo de los palenques del Caribe colombiano, a las lógicas cronológicas que nos continúan produciendo como salvajes, atrasados, iletrados y en algunas veces imbéciles. En el texto entendemos lo indígena como un género humano que, junto con la pensadora jamaiquina Sylvia Wynter, creemos ha sido producido en procesos político-culturales, creando lo indígena como un género histórico, cultural y económico de variaciones heredadas de cómo es posible ser humano, narrado como existencia a través de descripciones. Estos procesos han sido o han tomado forma a través de la creación de etnoclases biocéntricas, orientadas por una historia europea, a través de discursos capitalistas y relaciones de racismo entre lo blanco y lo que no es blanco. A través de estas dinámicas se forma una existencia normalizada de las vidas indígenas que nosotras en este libro rechazamos. Nosotras no entendemos lo indígena limitado solamente a estas relaciones. Las historias contenidas en el libro, que son muchas y pluriversas, les recomendamos que adquieran el libro y lean por ustedes mismas. Estas historias proyectan declaraciones propias situadas en relaciones centradas en el escuchar, respetar y abrir espacios para que las historias que usualmente son restringidas dentro de la herencia de lo que se ha convertido en euromodernidad, tengan escape y movimiento en la creación de vidas. Bueno, hay tanto que decir del libro que no nos alcanza toda la tarde, ordenada por Cronos. Y hay tanto que decir sobre el tiempo, sobre los aprendizajes. Entonces, le llamo futurear, el acto de seguir formando futuros. Y con eso
la conexión falló un segundo allí. Y con eso nos vamos a mover entonces a Gioconda. Bueno, buenas tardes, buenos días con todos. Antes que nada, quiero unirme a Licho en honrar a las tierras que me sostienen, hoy en día de Yopé, en lo que se conoce colonialmente como Madison, Wisconsin. Y también, bueno, soy de las tierras de los Andes y siempre enamorada de la Amazonía, la costa y las islas en el ombligo de la Pachamama. Así que gracias a esas tierras también. Y también en agradecer a LACIS por su colaboración en este evento de lanzamiento. Además, quiero agradecer muy especialmente a Pedro Andy, Luisa Cadena, Bélgica Dawa, Elodia Dawa y Laura Santillán por haber compartido conmigo sus historias y pensamientos, haciendo posible este trabajo. Dicho esto, quiero compartirles un poco sobre mi capítulo titulado Historias Quichua sobre futuros, narrativas para un otro vivir bien. En el pensamiento quichua y quechua, el futuro no es un tiempo a llegar, ni tampoco un tiempo a enfrentar. Más bien es un tiempo que está detrás de nosotros y regresa una vez más. Las nociones quichua del tiempo y la anticipación del tiempo se relacionan con la lectura de lo que se está juntando a través de las relaciones con la tierra y las personas. Personas además entendidas de una manera amplia que incluye a los bosques, a los animales familiares. Mi capítulo explora esas relaciones que participan en historiar y dar continuación al conocimiento y las formas de aprender acerca de una buena vida, mientras disrumpen nociones burocráticas de buena vida o buen vivir, que en la última década en el Ecuador han sido parte de políticas y proyectos públicos para planificar el futuro de la nación y lograr lo que se ha llamado una sociedad del buen vivir. En este capítulo parto de hacer un contraste entre la lógica que sustenta las historias gubernamentales sobre el buen vivir con la lógica en las historias quichua sobre el futuro y la buena vida. Y sostengo que las maneras quichua de aprender sobre futuros para vivir bien perturban las concepciones burocratizadas existentes sobre el buen vivir. El capítulo se centra en las historias orales de una comunidad quichua de la Amazonía y una profesora quichua serrana en Quito. Todas ellas sobre el futuro y los aprendizajes para vivir bien, que interrumpen esa buena vida como maneras de planificar la vida, que cierran la multiplicidad del futuro y singularizan las formas de conocerlo, aprender sobre él y crearlo. Las historias y la multiplicidad de futuros apuntan hacia un currículo que no necesariamente está planeado, sino conjurado entre varios seres y la tierra. Las historias que presento ofrecen un punto de entrada para repensar el currículo como conjurado, soñado y colectivamente hecho a través de encuentros pedagógicos que ocurren constantemente entre diferentes seres, humanos y más que humanos, así como con la tierra. Estos encuentros, además, abren espacios que liberan al ser, a la historia y al tiempo. Esto implica un valorar la colaboración entre seres humanos y más que humanos, la chacra o tierra cultivable, el bosque, una reunión de interpretación de sueños y otros ecotonos como espacios para narrar historias sobre conocimiento y vida a través y más allá de los sistemas educativos.
Me baso en 3 ideas como eje teórico, que brevemente son la idea de Homo narrata, de la pensadora afrocaribeña Sylvia Wynter, que se refiere a que los seres humanos somos una especie, y esto es una cita, una especie híbrida, autoinstituida, lenguada, contadora de historias. Ella argumenta que aparte de la existencia biológica, los seres humanos existen a través de palabras e historias. Las historias son formativas de las posibilidades de ser y de las posibilidades del mundo que hacemos. La segunda es la idea de supervivencia del pensador chippewa Gerald Bisener, que sugiere que las historias dan continuidad y tejen presencias y seres que hacen emerger al mundo relacionalmente. La tercera es la idea de encuentros pedagógicos del profesor de la India, Kaustubh Roy, que resalta que la creación de historias a través de aprendizajes y planes de estudio provenientes de diversos lugares sociales. Y bueno, con esto dicho, les voy a leer un poquito de un pedacito del libro, una historia que está allí, que quiero compartir con ustedes para que les dé curiosidad. Y bueno, el título de la sección se llama Senderos andados, currículo tejido. Bélgica Dawa estaba haciendo mucaguas, cuencos de arcilla, cuando le pregunté, ¿qué crees que necesitas para tener una buena vida? Yachaita, conocimiento. Necesitas estudiar y seguir aprendiendo para que tengas conocimiento y puedas tener una buena vida, me dijo ella. Bélgica estaba entonces en sus 30s y era una maravillosa maestra ceramista. Estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria y estaba buscando la forma de pagarse la universidad para que ella y su hijo pudiesen tener una vida más cómoda. Su deseo de educación universitaria tenía que ver tanto por su curiosidad como con su conciencia del papel de la educación formal en la movilidad socioeconómica. Su punto de vista era, sin embargo, que los jóvenes estaban aprendiendo mucho en la escuela, pero que podrían aprender más de los mayores para saber cómo envejecer y cómo cuidarse a sí mismos y a los demás sabiamente. Las historias favoritas de Bélgica hablaban de cómo solían ser los mayores, lo que comían para obtener energía, lo que los sueños significaban y para qué eran útiles, cuándo era el momento en que se debía plantar. Un día, un estudiante quichua le preguntó, ¿qué necesitan aprender los jóvenes? Y ella respondió, tienen que aprender cómo caminar en el bosque. Hoy en día los jóvenes van al bosque, toroc, toroc, haciendo ruido con sus botas, enojando al bosque. No saben cómo caminar. Bélgica entraba al bosque amazónico con faldas largas y pies descalzos y aún así, sin importar cuánto hubiese llovido, el barro no le llegaba ni a los tobillos. Ella decía, yo sé en qué raíces pisar. Caminar por el bosque es una manera de aprender porque el conocimiento, como decía Bélgica, debe permitir que cuando uno entre en cualquier lugar y sea bien recibido por todos los presentes. Escuchar las historias de los mayores y del bosque permite la supervivencia de la que habla Bisenon. Esas historias dan continuidad a la presencia de la familia y ancestres en lo que aprendemos acerca de cómo vivir. La supervivencia de las historias mantiene descripciones vivas de quiénes somos y de lo que significa tener una buena vida, que disrumpen la singularización y la nacionalización de las historias de lo que es un buen vivir. Si pensamos en el currículo como un camino que la gente camina para convertirse en un ser en particular, con un estilo de vida particular, estas historias son currículo. Y el bosque, una de las múltiples fuentes curriculares con poder sociogénico o de liberación del ser. Y bueno, les dejo con eso y muchas gracias por atender a este pedacito de historia.
Gracias, Gio. Continuamos con Yusta entonces. ¿Me pueden escuchar? Sí. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes algo también de mi escritura. Esta es la historia de mi padre que voy a compartir, su ayu y nuestros pueblos indígenas del Perú. Con mi capítulo de Kishpikajka Aham, quisiera compartir con ustedes a través de unas historias personales sobre cómo ha sido el proceso de tomar lugar o taking place para mi padre Francisco Carranza Romero, que nació y pertenece a la comunidad andina de Quitaraxa en el norte del Perú. Y creo que está en la sesión de Zoom de hoy día. Espero que les sirva en comprender cómo el acceso a la educación, que para nosotros hoy en día puede ser percibido como un proceso tan normal y fácil como para un ciudadano común de la costa o de la capital, fue un proceso de sufrimiento solitario que le obligó a mi padre a abandonar la familia y la casa a la edad de 9 años. Mi padre no quiso dejar Quitaraxa. ¿Qué niño a 9 años optaría por eso? Él quería quedarse al lado de su mamá, comer la sopa de capa o papakashki, tomar té de anís y escuchar las canciones de cuna de mamá Pitushka, quien era su mamá. Pero él no tuvo opción. Si quería ayudar y defender su comunidad o ayu, necesitaba ser educado. El sistema de educación hegemonizaba la lógica colonial en el aprendizaje, borrando perspectivas, identidades, culturas y sabidurías indígenas. Era un microcosmo de la sociedad estructurada por las visiones colonialistas de clases sociales, con el Estado excluyendo y maltratando a las poblaciones indígenas con un modus vivendi diferente de lo que conformaba para la mayoría de la población. Sin embargo, mi padre a esa edad de 9 años ya comprendía que la manera de confrontar este sistema hegemónico, colonialista y un injusto era estudiar, aprender la lengua y costumbres de la sociedad dominante. Hacia la edad de 9 años, él comenzó su primer viaje de 3 días de pie hacia la ciudad de Caraz, lejos de Mamá Pitushka y Quitaraxa. Volviendo a la presentación de hoy, quisiera recalcar que la marginalización de los pueblos indígenas del Perú continúa. El acceso a la educación en el Perú sigue siendo difícil para los pueblos indígenas y la presión de abandonar sus ayllus, las familias y la comunidad para poder tener acceso a la educación y las oportunidades para taking place o tomar plazo o tomar lugar en la sociedad es una situación que se mantiene sin cambios desde los tiempos de la niñez de mi padre hasta hoy en día. Espero que les interese mucho el capítulo y que compren el libro para poder leer un poco más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yusta. Y ahora nos vamos a las tierras quiché y a el compartir de María Jacinta, Sean. Bueno, na xtaqij mungil, meltioch kuchubajoqij suntatxik, kiñajos tzilibuch, chiri chubuch baloqlaj qtimit. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarles. La verdad es que es
creo que la experiencia fue una construcción de alguna manera colectiva. La verdad es que hay como cosas que uno quiere decir, pero que finalmente, digamos, hay como una academia, ¿no? Que impone qué es lo que hay que decir, cómo decirlo, para qué decirlo. Y justamente creo que ayer estaba leyendo algo sobre Frantz Fanon y su idea de educar a los blancos, ¿no? Entonces, hay como toda una crítica donde dice, ¿por qué tendríamos que educar a los blancos para entendernos más que lo que nosotros como pueblos subordinados estamos queriendo decir? No sé cuál es en sí el objetivo, ¿no? de la academia de escribir. Y creo que, digamos, en el momento de escribir este capítulo, justo fue una pregunta que yo me intenté responder, de tal manera que finalmente, digamos, el capítulo, cuando ustedes lo lean, van a ver que tiene, digamos, una lógica un poquito diferente, ¿no? Porque no está como muy preocupada por complacer, digamos, a una academia que pueda entendernos, sino más bien fue un ejercicio como de contar, ¿no? Como se contaría a la orilla de un fuego, a la orilla de una conversación familiar, ¿no? Justamente pensando y preguntando esto, ¿por qué tendríamos que como decir, ¿no? O cómo decir? Creo que esa es como una situación que como que nos mueve mucho a muchos indígenas que estamos como en estos diálogos dentro de estas lógicas de lo académico, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean el capítulo, hay como varias reflexiones más que respuestas, me parece, ¿no? Incluso un ejercicio de intentar entender el tiempo, nuestra percepción de tiempo desde esta contemporaneidad, ¿no? O sea, hay como una crítica que yo le tengo digamos, a cómo se construye una ficción sobre lo que es verdaderamente ancestral o sobre lo que realmente es maya indígena, ¿no? Porque se mueve entre el esencialismo y se mueve entre, digamos, una aculturación, ¿no? Muy eminente. Entonces, es como respondernos a nosotros como indígenas en un mundo contemporáneo con todas sus contradicciones, ¿no? Pero que al mismo tiempo vivimos en una conexión muy fuerte con nuestras propias concepciones, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en este capítulo, digamos, una percepción de tiempo, quizás no en el sentido estricto de lo arqueológico o pensado, digamos, desde estos lenguajes que nos puedan hablar del tiempo visto como un intervalo específico en un lenguaje específico, ¿no? Sino más bien en esta percepción de tiempo cotidiano. Entonces, ustedes van a iniciar leyendo un sueño, ¿no? Que finalmente pareciera no tener lógica como tal, porque simplemente no tiene por qué tener una lógica, pero que nos determina a nuestro día a día respecto al tiempo, es decir, a estas jerarquías que consideramos nos mueven, nos alimentan, de alguna manera nos enseñan, ¿no? Que es, digamos, una fase de los abuelos como tal, divinidades, porque no hay dioses, o sea, es algo que coloco muy bien ahí, que no existen dioses, que eso es una construcción de la epistemología positivista, intentando interpretar a los pueblos indígenas, sino tenemos abuelos, ¿no? Abuelas, abuelos en diferentes jerarquías, ¿no? Entonces este sueño justamente va a explicar estar, ¿no? O construir nuestras vidas, conducir nuestras vidas en mundos, ¿no? Donde hay ancestros, hay ancestras, y que no son lo mismo que los otros abuelos, ¿no? Entonces, creo que este sueño justo nos presenta eso, al mismo tiempo que nos lo explica, no lo explica, sino simplemente es un intento de narrativa desde otras lógicas, ¿no? Y también van a encontrar dentro del mismo documento otras personas que también han intentado como
contar, ¿no? La vivencialidad de los pueblos indígenas, sin que necesariamente se responda, digamos, a lo que es correcta dentro de la academia o dentro del método científico, que es el que nos rige, ¿no? Y creo que este es como un gran ejercicio, ¿no? Incluso, les decía, para mí fue un gran ejercicio de aprendizaje y de contradicción al mismo tiempo, porque es decir, bueno, ¿yo por qué voy a escribir sobre el tiempo? ¿No? ¿Yo qué sé del tiempo? Y yo qué sé de cómo nos movemos en nuestra propia percepción de tiempo. Y creo que son cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que me encanta de Humberto Raval y es con el que se finaliza, digamos, este capítulo. Y justamente, digamos, él dice, yo no mamé la lengua castellana cuando llegué al mundo. Mi lengua nació entre árboles y tiene sabor de tierra. La lengua de mis abuelos es mi casa. Y si uso esta lengua que no es mía, la hago como quien usa una llave nueva y abre otra puerta y entra a otro mundo, donde las palabras tienen otra voz y otro modo de sentir la tierra. Esta lengua es el recuerdo de un dolor y la hablo sin temor ni vergüenza, porque fue comprada con la sangre de mis ancestros. Entonces creo que es como estos ejercicios interesantes que finalmente no se harían si uno no hiciera también el intento y el ejercicio de aprender como a escribir, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida por este aprendizaje, por la escucha, por la conversa, por los aprendizajes colectivos y también espero que ustedes disfruten el libro tanto como creo que lo disfrutamos las personas que participamos. Gracias, María Jacinta. Y seguimos con la profesora Roberta Hill. I'm very grateful to be here, and I want to give thanks to the land that I live on right now. It was once the home of the Kickapoo and Meskwaki and the Ho-Chunk. I am Oneida. My homeland is in New York State. I come from a village or town or reservation, which is in Wisconsin near Green Bay. And in our language, it is called Ungwehueni. And we are Ungwehui, which means we are real people. The name of the place in the Oneida language is the home of the real people. And we are real because we have a connection to the earth and to all that is. And as I mentioned in my chapter, following what Tom Porter, who was a Mohawk activist, taught me, he speaks Mohawk. He said that in our languages, our native languages, we never spoke of the sun as something like an object. It was always in the language, the elder brother's son. The moon was a grandmother, the earth was Mother Earth. So that all of the things that were around people were related to them and connected to them in kinship and in a familial way. Now, much of that is being recovered and coming back in some ways, and it came back through my generation when I was young in the 60s, 70s, 80s. The idea of people recovering and being powerful and aware of their languages and their cultures and wanting to return to them, wanting to bring them forth, wanting to have them and challenge the colonial role of the Bureau, which prior to that time, when anything went wrong among the leadership of the nation, they would call the conciliator general at the BIA to ask what to do, a very colonial project. And after this now, we are in control and maintain in some very significant ways our own land and our own government structures. And that is also very confusing at times to people because so many of us, like myself, live in exile. We live away from our reservation, which my reservation is 6 by 8 miles. It's a small reservation, very close to an urban center.
and there are 15,000 Oneidas. So it's hard for all of us to live there and be there. But my chapter deals with a very significant ritual that had played a very important part in our returning to our ways, and that is the Thanksgiving address, or also called Words Before All Else. And it now opens up all of the meetings, and there's a way of closing it when the meeting is over. So it opens and closes all of the meetings that the nation has. And it also has a very great significance in helping people to change their minds. You know, often in these times of this pandemic and just in general, the way we get colonized and taught, we often end up ruminating over things and worrying about things, and our minds churn and think about things. And that's very unhealthy. And that can cause a lot of tension and problems for people. And so what the Thanksgiving address does, both as our daily ritual and as a communal ritual, importantly as a communal ritual, is that it reshapes and changes people's ideas and changes our consciousness so that we are able to be grateful for all of the things that continue our life and bring forth more life around us, more energy around us. I live in near a small forest. I have a very small forest, and I live around a lot of white people. And so I often think that this ritual of the Thanksgiving address is so valuable to me because it connects me to my people and helps me to recall in my memory all the wonderful moments that I had with my family and with my relatives and with my the meetings and things that I've gone to, even though I'm far away and can't live there at this time. It also is a soothing kind of process because it is one that gives you a sense of calmness and relaxation, that things will be okay because we are moving toward an interaction with the world in a very, very different way than in the colonial mindset, much different than what we have had to endure as we grew up as children and what we were expected, how we were expected to think. The address is ancient. It goes back to thousands and thousands of years. And so I thought what I would do would be just to mention a few things about the ways in which this works. One of the things that it actually does is that our people, my people, the Haudenosaunee, were greatly concerned about grief. Grief is a power that can disrupt social life tremendously. And when people are grieving, they are not in their right minds. They are unable, as we say in some of the ceremonies, unable to see, unable to speak, unable to even breathe at times. They're so disrupted. And so this particular ritual then is meant to help us to overcome the problem of grief and to help then staunch off or stop the problem of war. Because people in grief then get angry and they want to go get back at the person who caused them grief, and that creates and foments wars. And so this ritual then helps to help people understand that life must continue, and that yes, we will help those who are grieving, but even the grieving need to understand that we need to focus on living and being in awareness of all of the surroundings that help us to stay alive and keep those and pay attention to those. So I thought what I'd do is just to read a few sections from the chapter, a few passages from the chapter. I could not have done this chapter in this way
without the valuable help of several people. I want to acknowledge them. So my cousin, who was the Chief Justice, Gerald Hill, and a friend of mine who is also a cultural advisor and a native Oneida speaker. His name is Bob Brown. And people I contacted, John Stokes from the Tracking Project in New Mexico, Dave Fadden, who is a visual artist, and his father created then the artwork for the book that I mentioned. And I'm going to put up this little book here. This is the original Thanksgiving address, the little book that I used in the chapter. And I've used this little book for many years. It's written both in English and in Mohawk, but it's in many different languages, and it's available through the Tracking Project. And then I mentioned also Tom Porter, who actually founded a community called Ganajo Horege in New York. So one thing that the address does is, and I'll just mention, I suppose, who the Haudenosaunee are. It's called the Longhouse, and it means both the structure itself, which looks like a Quonset hut, and the metaphor for the nations that are underneath, and that includes the Mohawk to the east, and then the Oneida, and then the Onondaga, who are the Central Fire, the Cayuga, and the Seneca on the far west. So this all was New York State, from one end of New York State to the other. Very powerful confederacy upon which, and our law, the Great Law of Peace, was what the US formed its government on. But what they missed out on and did not understand in terms of our great law is that people have to share the wealth. That was what we said. You have to share wealth. The second thing we said is that it has to be with the people, by the people, for the people, and for the unborn generations to come. So they sort of messed up that part of it, what we have in our great law. So I just want to read a little bit of this so that people can get the sort of tenor of what I was saying. I'm trying to find my where I wrote it. Okay, the Haudenosaunee uphold an ancient tradition of reminding their people to be grateful for Mother Earth and all that creates life. The Thanksgiving address is that reminder, and an ancient and contemporary custom within the Longhouses and in the Native nations. The address is considered to be part of the original learnings to show people how to deal with grief and death by directing their attention from grief to a continuation of life. Another person who I mentioned in the chapter, who was very elemental in many of these moments and who had traveled all around the world establishing trees of peace, was Jake Swamp, who was from the Wolf Clan and a Native activist. And he went around the world planting trees of peace. And Madison has its own tree of peace, as many places in the world do, due to the work of Jake Swamp. And Jake Swamp was very instrumental in helping to create, or saying that he would like to see this little book created. So there's a number of things that I could also mention. But I want to mention the power of it, because what happens is it starts with thinking about the earth, and then in many different orders of arrangements, depending on the speaker, and it's usually spoken in the native language. Just a minute. The speaker can determine what the order is. But I'll just mention a few other sentences and then I'm going to stop. Chief Judge Hill explained that the address is intended to bring out the best in people, giving them a way to pay attention and have an open mind, to acknowledge and thank each other and the natural phenomena that sustain life. So when we think about all of these losses that we're faced with, not just with human losses, but all of the losses of the animals, and as I mentioned in the book, in the chapter,
What heartbreak to lose quetzals and paladins, hummingbirds and finches, frogs and sea turtles, porpoises and whales, raccoons and bats, and the millions of species that will be extinct due to fossil fuel extraction and climate change. If we were to express our gratitude for them in a collective setting, becoming aware of how each one takes on an ongoing and present responsibility within the flow of life, we might not allow such losses. Since a loss in one community of life forms challenges the responsibility of all other forms, because the interrelationships among the plants to trees to animals becomes clear to an open mind. So in listening to this or thinking of this progression of thanking all of the beings in the world and how they rely and use one another, we become aware of how integral life is and how important it is. And that life itself is the same as spirit, that spirit and life is one of the things I learned from Bob Brown, is that the word in the language, Atuhensla, means spirit and life at the same time. So it's all around us. So I want to just end by thinking about these things and hoping that you'll think about these things and to think about the absolute mystery that we live in and how things come to us suddenly. We don't always know where they come from. In some ways, maybe they come out of maybe they come from the earth, you know, up through our feet and into our minds. Rather than just our own little minds encased in our skulls. You know, that's such a strange concept to think that our skulls are kind of enclosed and not connected to the rest of the world. But anyway, I just want to say I feel very honored. It was really a challenge to get this chapter done in the midst of some difficulties, health difficulties. But I'm just very pleased and honored to be part of this book. And I have felt and still feel uplifted and enriched, encouraged, and energized by the book. And I hope you read it because you will feel the same way too. So thank you. Muchas gracias, Roberta. Ahorita entonces nos vamos para finalizar con la profesora Inés Hernández Ávila, quien nos hizo el gran honor de escribir el prólogo para el libro. Entonces tiene la palabra profesora Inés. Tatsalap, Oikalo, muy buenas tardes. Inmas Inés Hernández Ávila, Inmas Nemipu, por lado de mi mamá y por lado de mi papá soy mexicana. Y por eso puedo hablar un poco el español por las circunstancias de mi nacimiento, mi crianza entre mis abuelos mexicanos que me insistieron que tenía que hablar español. Pero a veces me tropiezo. Les quiero advertir eso. Estoy con ustedes desde la tierra Patwin, que es la tierra ancestral que todavía pertenece al pueblo Patwin, que es un pueblo fuerte y vivo, pero el genocidio en California fue muy horrible porque quedaron los pueblos con muy pocos miembros, pero están en marcha a sostenerse, a transformarse, a revitalizar sus tradiciones, sus idiomas, como muchos de nosotros en Estados Unidos. Sí quiero aclarar algo con respecto a los pueblos indígenas de Estados Unidos, que a lo mejor mucha gente no saben, es que nosotros somos
un poquito más de 1% de la población en Estados Unidos, que quiere decir que en ese un poquito más de 1% están los más de 500 pueblos indígenas. Así tan dura fue la exterminación, el proceso de exterminación aquí en este país. También en esta introducción ofrezco mi respeto profundo, mi amor a todos los pueblos originarios de las Américas y a todos los espíritus de nuestros antepasados que creo que están también escuchando esta conversación, porque cada uno traemos a los espíritus que nos guían cuando estamos en reunión. Es un honor para mí estar con ustedes, es un honor haber recibido la invitación de escribir el prólogo. Y también estoy de acuerdo con mi hermana Roberta cuando dice, ella habla del reto de escribir el ensayo durante esta temporada que estamos viviendo, esta crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y cuando el manuscrito me llegó, fue una luz que me ayudó mucho porque sentí el corazón de cada escritora y es que sé que cuando nosotros como pueblos indígenas hablamos unos con nosotros, hablamos del corazón. Así es como nos enseñaron. No es una cuestión de hablar o ver o sentir con solamente, de hablar y ver solamente con la mente. No es cuestión de analizar fríamente las cosas, sino sentir las cosas, escuchar profundamente las cosas, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a expresarnos. Y eso es lo que viví leyendo cada capítulo de este libro. Sentí un espacio, sentí que el espacio creado es un espacio no solamente intelectual, sino emocional y espiritual, y un reconocimiento que es muy necesario en esta época que estamos viviendo, porque la pandemia nos ha dado un espacio, si nos damos cuenta, nos ha dado un espacio para reflejar, para contemplar, y para mí creo ha sido un espacio sagrado y un espacio en donde el Ser Supremo, la tierra misma, los seres más que humanos nos han llamado la atención para que hagamos caso, para que abramos los ojos, para que salimos de nuestras vidas cotidianas o lo que mucha gente habla, lo que era normal. Y yo creo que los pueblos indígenas sabemos que lo normal no es nada que queremos. Lo normal es opresivo, represivo, lleno de violencia en contra de nuestros pueblos, lleno de sangre, lleno de injusticia. Eso es lo normal. Para nosotros, eso es lo que hemos tenido que vivir por
siglos. Pero esta colección nos enseña, nos muestra una vez más, en eso estamos los pueblos indígenas, y esta colección lo revela, que estamos en marcha para transformar nuestras vidas, para valorizar lo que es nuestro, las enseñanzas de nuestros padres, como escribe Niusta, las enseñanzas de nuestras comunidades, de cómo vivir bien, Gio nos habla de eso en su ensayo. Pienso en escritores en Estados Unidos como Lawrence Gross, que escribe de los Anishinaabe y usa la palabra Bema Deziwin, que quiere decir la buena vida, pero es la buena vida en ese sentido es vivir una vida larga y sana. El concepto no lo encuentro, de los mayas Tzotzil, Lequil Kuxlejal, vivir de una manera digna. No por nada los zapatistas declaran que son la dignidad rebelde, porque este tiempo nos pertenece, este tiempo es nuestro. Siempre ha sido nuestro, pero vamos organizándonos, vamos comunicándonos unos con nosotros, vamos reconociéndonos por todos lados, vamos uniéndonos, vamos construyendo esa solidaridad con amor, con alta conciencia, con ternura, como dice Licura Chihuailaf en sus escritos, que habla de la cultura mapuche, que es una cultura en donde la ternura importa tanto. Y eso es lo que el Occidente nunca ha entendido de nosotros, los pueblos indígenas. No ha entendido, no nos han entendido. No entienden nuestro silencio. Por su egoísmo, por su soberbia, piensan que nuestro silencio es porque somos brutos, porque somos ignorantes, porque no tenemos nada que decir. Y no es eso. Nuestro silencio es el encuentro dentro de nosotros mismos con nuestros seres en relación con toda la vida. El silencio nuestro silencio es un silencio de contemplación, de la capacidad de entrar en otros, podemos decir espacios, podemos decir mundos. Es la capacidad que tenemos por nuestras enseñanzas de conectarnos a través, no importa la distancia, de conectarnos y sentirnos unidos. Y eso ha estado pasando desde hace mucho. En tiempos recientes podemos decir que había manifestaciones por ejemplo, llegando al quincentenario, movilización de pueblos para decidir cómo íbamos a responder a la celebración del descubrimiento de América. Pero ese levantamiento de conciencia empezó otra vez recientemente en los 60, en los 70, con
con los movimientos indígenas que estaban surgiendo a la misma vez que el movimiento de derechos civiles del pueblo africano-americano, el movimiento de mujeres, el movimiento el movimiento chicano, el movimiento en contra de la guerra en Vietnam, etcétera. Muchos movimientos, pero también nosotros nos estamos levantando. Y quiero reconocer a los Haudenosaunee porque, como dice Roberta, fueron líderes en este movimiento en los 70, en los 60 y los 70. Aquí está un libro que se llama Llamamiento Básico a la Conciencia o a la Concientización. Y este señor es un jefe Haudenosaunee y este señor es un jefe Hopi y este señor es un jefe Muskogee. Cuando empezó ese movimiento, ellos son parte de la delegación que fue por primera vez hasta a las Naciones Unidas en los 70. Y cuando fueron a demandar justicia, no solamente para los pueblos de Estados Unidos, sino para todos los pueblos de las Américas. O sea, en ese entonces ellos estaban muy conscientes de las conexiones, estaban ya entrelazando con pueblos de Guatemala, de México, de otras partes de este hemisferio. Claro, este libro tiene como enfoque una perspectiva indígena global. Y esa es una de las cosas que aprecio mucho porque se extiende entonces la comunidad, porque dentro del libro se crea una comunidad. Siempre pienso yo cuando hay colecciones, antologías, se crea una comunidad entre los que participaron. Y luego cada escritora o escritor trae sus círculos. Entonces se va expandiendo la comunidad. Y el libro tiene presencia. El libro tiene mucha presencia por la sabiduría que está en cada ensayo. No sé qué tanto tiempo me queda, no quiero hablar de más. Una cosa que sí quiero decir que fue algo que escribí en el prólogo. Cuando pienso en las voces que habitan esta colección, me imagino que a lo mejor estarían de acuerdo con el gran poeta pensador mapuche Eligura Chihuailaf Nahuelpan, que dice en su recado confidencial a los chilenos, cito, creo que ha habido una falta de voluntad para tener una conversación con respecto a cómo sistematizar y analizar la cultura del otro, del que es diferente. ¿Somos nosotros el otro o son ustedes? Y esa es la pregunta. Los pueblos indígenas no somos el otro. Somos los pueblos originarios. Somos los pueblos originarios. Nuestra historia, nuestras maneras de ser, nuestras culturas, nuestras maneras de organizarnos socialmente con nuestros sistemas de gobernación, nuestras
maneras de enseñar a los bebecitos, a los niños. Toda nuestra sabiduría ha estado por más tiempo que la sabiduría del occidente. Por ejemplo, la nación Estados Unidos de América es muy joven, tiene apenas 240 años comparado a nuestras tradiciones que han estado desde el empiezo de los empiezos. Y la ilusión, la hechicería ha sido tratar de hacernos olvidarnos de eso. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Nuestra memoria es muy fuerte. Y es ese espiral, no sé si lo estoy diciendo bien, the spiral of history and memory. La habilidad que tenemos de movernos de un momento al mentado pasado y al futuro, porque todo se junta en el presente si estamos conscientes. Y yo creo que voy a terminar. Nomás quería decir algo sobre los otros seres, porque por mucho tiempo se hablaba en inglés de los seres humanos and the non-human beings, los no seres humanos, que quería decir los animales, las plantas, los pájaros, el viento. Y las primeras naciones en Canadá han estado diciendo the more than human beings, los seres que son más que humanos. Y eso es lo que me encanta, porque los más que humanos son los que han estado saliendo para observarnos durante esta pandemia. Han estado saliendo, atreviéndose a caminar por las calles de las ciudades, a ir por donde quiera para ver qué está pasando. Y escribí un poema bien cortito cuando empecé a notar esto. La tierra respira cierta tranquilidad. Los seres sensibles nos miran a ver si sabemos convivir. En muchas de las tradiciones de nosotros en lo que se nombra los Estados Unidos, se reconoce que los más que seres humanos fueron los primeros, fueron the first people. Se habla de Coyote first person. Coyote, la primera persona. Y por eso me gustó mucho, me dio mucha paz y mucha alegría ver cómo cada ensayo reconoce de una forma muy íntima la riqueza de nuestras tradiciones, la sabiduría que tenemos que proteger y sostener para el bien de nosotros, pero también para el bien de la humanidad, de la creación, por el bien de todos nosotros, de toda vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Inés, por las palabras de sabiduría, de historia y de aliento. Ahora tenemos entonces algunos minutos para entrar en conversación. Lo podemos hacer como se hace en la Vía Yala, en términos de una ronda de preguntas o de historias o de perspectivas, lo que quieran. La idea es generar un poco de conversación en lo que han compartido las compañeras y de pronto algo que les haya generado curiosidad, interés de parte de ustedes en los lugares donde ustedes toman lugar y donde hacen mundo. Entonces lo dejo a Alberto de pronto allí para que nos ayude un poco a moderar la conversación. Entonces, si tienen alguna pregunta, no sé si pueden quitar pues activar el micrófono, levantar la mano, literalmente levantar la mano o de pronto usar la función abajo en el Zoom para levantar la mano también, no sé si está activa. De cualquier manera, háganos saber o lo pueden escribir también en el chat, lo que se les haga más cómodo y más asequible.